encarcelamientos y muerte. Las cuerdas, que eran de tamaño pequeño, se ataban a los huesos del prisionero atravesándole la carne y haciendo que la sangre borboteara por 8 puntos diferentes al mismo tiempo. Mientras el prisionero se resistía a hacer cualquier confesión respecto a lo que los inquisidores le preguntaban, tiraban de las cuerdas de esta manera 4 veces sucesivas. John Foxe, El libro de los mártires. La mala publicidad de la Inquisición no era el único escándalo al que se enfrentaba la Iglesia Católica. En 1542, Roma fue sacudida por la noticia de que Bernardino de Ochino, el líder de la admirablemente austera y piadosa orden católica de los capuchinos, había abandonado Italia para unirse al protestantismo. La deserción de Ochino, una de las figuras relevantes más admiradas en la Iglesia, finalmente incitó al Papa a tomar una decisión. La respuesta del papado a este tipo de escándalos fue la creación de lo que se esperaba que fuera un método más eficaz de rastreo de herejes para detenerlos antes de que se convirtieran en una amenaza o en causa de bochorno. El 4 de julio, el Papa Pablo III ordenó el establecimiento de una Inquisición romana, la primera Inquisición en suelo italiano en más de 200 años. Una comisión de 6 cardenales dirigiría el Santo Oficio, aunque a diferencia de la versión española, dirigida por la Corona, el poder de la Inquisición romana estaba única y exclusivamente en manos del Papa. Independientemente de lo que hiciera mal la Inquisición, no se puede decir que no fuera un error del papado. Durante el siglo XVI, la Inquisición romana gozó de gran prestigio y poder político. Los papas Pablo IV y Pío V subieron al poder tras servir a la Iglesia como inquisidores. A pesar de sus sangrientos mandatos, en términos de número de protestantes ejecutados, estudios recientes muestran que la Inquisición romana fue pionera en reformas judiciales que serían las predecesoras del sistema legal actual. Los prisioneros de la Inquisición romana podían disponer de un abogado e incluso reunir testigos que testificaran a su favor. 300 años antes de que se inventara la figura del abogado de oficio, la Inquisición romana ya proporcionaba abogados gratuitos a los indigentes acusados. Como mínimo, la Inquisición escuchaba o pretendía escuchar las explicaciones del acusado de un modo que los demás sistemas judiciales no contemplaban. La justicia civil era en muchos sentidos peor que la del Santo Oficio. Torturaban a los acusados más despiadadamente, los condenaban con más rapidez. Los acusados no morían a causa de la tortura en el sistema inquisitorial, sí en cambio en los tribunales civiles. Sin embargo, la Inquisición romana se volvió en contra de algunos de los mayores pensadores del Renacimiento. Estaban muy preocupados por el tema de las escrituras y parecía que Galileo las cuestionaba basándose en cuestiones muy controvertidas en aquel entonces. El ataque de la Inquisición romana contra el protestantismo supuso mucho más que arrestos, castigos y ejecuciones. En 1559, el Vaticano publicó su Índice de Libros Prohibidos, en el que listaba cientos de libros y autores considerados peligrosos para la fe y la moral de los buenos católicos. Cualquier ciudadano que poseyera uno de estos libros prohibidos podía ser arrestado. Algunos autores encontraron sus libros listados en este índice simplemente porque una o dos frases sueltas se habían considerado erróneas. Sir Thomas More, político inglés que irónicamente fue decapitado por su lealtad a la religión católica, también fue considerado un autor prohibido. En relación a ciertos pasajes de sus libros, el índice decía: podéis leer este libro, pero debéis saltaros este pasaje. Es cierto que mucha gente famosa aparecía en este índice y, por tanto, estaban prohibidos. Los historiadores cuestionan si dichos índices tuvieron algún impacto real. Hay literalmente miles de títulos en cada índice, y aparte de un grupo de inquisidores y de obispos, pocos sabían exactamente qué estaba prohibido. Con mis investigaciones he podido demostrar que en Cataluña, por ejemplo, nadie hacía caso al índice. A lo largo de todo el siglo XVI, las librerías de Barcelona vendieron públicamente libros que aparecían en el índice de libros prohibidos. Simplemente fingían no conocerlo.
Como instrumento de censura, el índice de libros prohibidos resultó ser algo de mucho ruido y pocas nueces. Sin embargo, no hay ninguna duda de que la Inquisición romana tuvo un efecto represivo sobre las ideas intelectuales y científicas y que destruyó las vidas y los legados de algunos de los mayores pensadores del Renacimiento. Giordano Bruno fue uno de los genios más excéntricos del siglo XVI. Medio filósofo, medio loco, su visión del cosmos, considerada inverosímil en su época, de hecho se anticipó a la concepción actual del sistema solar. Bruno era un visionario. Se consideraba casi una segunda reencarnación de Cristo, aunque de hecho tenía sus dudas sobre la divinidad de Dios, pensamiento por el que fue acusado. El tratado más famoso de Bruno, publicado en 1584, pronto le hizo merecedor de aparecer en el Índice romano. De título Sobre el universo infinito y los planetas, es una mezcla extravagante de misticismo y astronomía de Copérnico. Bruno lanzó la teoría de que existe vida inteligente en otros planetas situados más allá de las estrellas. Enseñaba que la unificación de todas las religiones, incluidas el Islam y el judaísmo, era la única salvación de la humanidad. Estas creencias herejes provocaron aversión tanto entre los católicos como entre los protestantes. En un periodo de tensión religiosa, las personas como Bruno representaban una amenaza enorme porque en realidad parecían desechar casi todos los pilares básicos del cristianismo. Durante 15 años, Bruno evitó cautelosamente la Inquisición romana, manteniéndose alejado de Italia. Sin embargo, en 1591, un rico mecenas le convenció para viajar hasta Venecia y una vez allí le traicionó denunciándole ante el Santo Oficio. El encarcelamiento y el juicio de Bruno duraron 7 años, durante los que el tribunal romano llegó prácticamente a implorarle que abandonara sus creencias herejes. Él se negó. Habría sido como repudiar toda su vida. En mi opinión, para un hombre como Bruno, que estaba completamente convencido de sus propios poderes, habría sido casi imposible actuar de otro modo. Tal vez vuestro miedo a juzgarme sea mayor que mi miedo a ser juzgado. Giordano Bruno. La obstinación de Bruno enfureció tanto al Papa Clemente VIII que él mismo le condenó a muerte. El 8 de febrero de 1600, Bruno fue conducido al campo dei Fiori, en pleno corazón de Roma, y fue quemado vivo. En la actualidad, una estatua en su honor, erigida en el año 1829, marca el lugar de los hechos. Otro intelectual renacentista, Galileo Galilei, también desató la ira de la Inquisición. Cuando construyó el primero de sus famosos telescopios en el año 1609, Galileo ya era un físico y profesor de matemáticas de fama mundial. En 1613 publicó 2 libros más, Mensajero Celestial y Manchas Solares, en los que defendía la teoría de Copérnico, según la cual la Tierra no solo gira sobre sí misma, sino que además da una vuelta anual alrededor del Sol. Oficiales ultrajados de la Inquisición denunciaron las creencias de Galileo y citaron numerosos pasajes de las Santas Escrituras que describen la Tierra como centro estático del universo. A los cardenales no les preocupaba demasiado qué era lo que giraba alrededor de qué. Les preocupaba mucho el tema de las escrituras, y Galileo parece que las cuestionaba con ideas muy controvertidas para la época. Sin embargo, Galileo vuelve a cuestionar a la Iglesia y toma una decisión asombrosa. Durante años ha habido un debate tremendo, sobre todo durante el último siglo, sobre qué debería haber hecho Galileo. En 1616, Galileo evitó ser juzgado y castigado por la Inquisición romana cuando aceptó dejar de enseñar sus rompedoras teorías planetarias. Con todo, 16 años después, alentado por el hecho de que su viejo amigo y admirador, el cardenal Barberini, se convirtió en el Papa Urbano VIII, el célebre científico publicó un nuevo manifiesto en el que reforzaba sus antiguas ideas. En esta ocasión, Galileo no calculó bien sus pasos,
pues no solo produjo pánico en la Inquisición, sino que también provocó la ira de su antiguo aliado, el Papa. En mi opinión fue ese factor, la aversión personal, la oposición personal del Papa, lo que en gran parte hizo que el Santo Oficio procediera como lo hizo. Tenía una gran influencia. Galileo fue acusado de herejía. En enero de 1633, tras redactar sus últimas voluntades y su testamento, el astrónomo de 68 años viajó a Roma para enfrentarse a la Inquisición. Le hicieron todo tipo de preguntas. ¿Cómo escribiste un libro como este? ¿Por qué? ¿No defiendes en él una visión que ha sido tachada de contraria a las Escrituras? Galileo siguió manteniendo su inocencia, lo que probablemente no fue una buena estrategia dadas las circunstancias del juicio. Tras 3 meses de interrogatorio por parte de la Inquisición, en los que le amenazaron con torturarle, llegaron a un acuerdo. A cambio de retirar las acusaciones más graves, Galileo admitiría haber cometido un error y se declararía culpable de la ofensa menor que suponía haber defendido públicamente el copernicismo. El 21 de junio de 1632, en una ceremonia pública celebrada en Roma, pronunciaron la sentencia de Galileo y éste se retractó de sus creencias científicas. Con un corazón honesto y una fe sincera, yo renuncio, maldigo y repudio los errores y las herejías mencionadas. Galileo Galilei. Durante años ha habido un debate tremendo, sobre todo durante el último siglo, sobre qué debería haber hecho Galileo. Es importante recordar que si se hubiera negado a renunciar, si no hubiera aceptado la oferta, si hubiera dicho no, sigo creyendo en el sistema de Copérnico, podrían haberle ejecutado. Es bastante sencillo decir 200 años después no. Tendría que haber tenido coraje y haberlos desafiado y haberse dejado quemar en la hoguera. Después de haberse retractado, el Papa sentenció a Galileo a un castigo sin precedentes, volver a Venecia y permanecer bajo arresto domiciliario por el resto de su vida. El viejo científico murió silenciosamente 9 años después, a los 77 años. La leyenda afirma, sin embargo, que justo después de pronunciar su promesa forzada, Galileo susurró a un amigo: La Tierra se mueve a pesar de todo. En 1992, el Papa Juan Pablo II anunció oficialmente que la Iglesia se equivocó en 1633 al acusar al padre de la ciencia moderna de hereje. Es una lástima que no le escucharan, que no hubiera ningún teólogo en aquel momento capaz de entenderle. El error fue de los que juzgaron a Galileo. Los siglos XVII y XVIII fueron un período de declive para todas las inquisiciones. En España, aparte de la necesidad de erradicar a los conversos acusados de practicar secretamente el judaísmo, la Inquisición española se centró en la persecución de comportamientos personales inaceptables, como por ejemplo la homosexualidad, la bigamia y el adulterio, así como también los crímenes del clero. Las ceremonias de castigo, los autos de fe, siguieron celebrándose de forma esporádica en el siglo XVIII. Sin embargo, el prestigio de la Inquisición quedó mancillado cuando Felipe II rechazó expresamente acudir al auto celebrado en honor a su coronación. Los propios españoles empezaron a ver la Inquisición como un instrumento anticuado. Y a partir del año 1730 desapareció por completo. Inspirado por los ideales y las reformas de la Ilustración, Portugal empezó a desmantelar su oficina de la Inquisición. Alrededor de 1773, los autos de fe se ilegalizaron y las distinciones entre cristianos viejos y cristianos nuevos se eliminaron de las leyes portuguesas. Fue necesario que el ejército de Napoleón invadiera Italia y España para acabar definitivamente con la Inquisición. Algunas de las primeras acciones del régimen francés al entrar en Madrid en 1808 fueron abolir la Inquisición, confiscar todas sus propiedades y llevarse todos los archivos que encontraron. Napoleón fue incluso más lejos en Roma, donde no solo confiscó los archivos, sino que también se llevó como prisionero al Papa. En 1814, el imperio napoleónico se derrumbó
y el Papa Pío VII regresó sano y salvo a Roma. Finalmente, en el año 1820, la Inquisición española fue ilegalizada completamente. Al oír la noticia, grupos de ciudadanos asaltaron el palacio, quemando y destruyendo todos los informes inquisitoriales. Algunas personas cuyos familiares habían sido juzgados no querían que se supiera. Por eso los robaron y los destruyeron. A pesar de la aplastante realidad, el papado se negó a admitir que el final de la Inquisición era inevitable. La Inquisición romana continuó ejerciendo teóricamente, no en la práctica, durante los siguientes 150 años. En 1965, el Papa Pablo VI reorganizó el Santo Oficio llamándole la Congregación para la Doctrina de la Fe. Todavía existe en la actualidad, aunque solo interviene como consejera en asuntos eclesiásticos. No realiza investigaciones ni impone la doctrina de la Iglesia. Desde la caída definitiva de la Inquisición, son incontables los mitos y testimonios inexactos que han surgido sobre su objetivo y sus prácticas. Los descubrimientos realizados en documentos nunca vistos, así como en los archivos de la Inquisición abiertos por el Vaticano recientemente, han ayudado a desbancar algunos de ellos. Por ejemplo, se ha podido demostrar que algunos recuentos de personas quemadas en la hoguera eran enormemente exagerados. La gente decía que se habían quemado 200 personas. De esas 200, quizá 3 fueran reales y 197 imaginarias. Poco a poco hemos podido fijar los números reales de las personas que fueron ejecutadas. Han sido necesarios muchos siglos para comprender que algo estaba mal. Debemos tener en cuenta el contexto y la mentalidad. Mucha gente creía que la Inquisición era un instrumento necesario y, aunque no gustaba demasiado, se aceptaba. Sin embargo, otros eruditos advierten que una visión revisionista de la Inquisición nos podría estar llevando demasiado lejos en la dirección errónea. Era una institución malvada. Si se mira todo en conjunto, yo diría que la Inquisición fue exactamente como la han descrito y que no necesitamos un lavado de cara de la Inquisición más de lo que necesitamos una revisión del Holocausto. Torturó a gente, impuso fuertes castigos, quemó a personas. Había teólogos fanáticos en las Inquisiciones, había antisemitas en las Inquisiciones. Todo esto es innegable. Hay un hecho que la historia no puede negar. A pesar de que la Inquisición se concibió para el bien de la humanidad, acabó causando un dolor y un sufrimiento humano inenarrables. Las Inquisiciones existieron durante casi 6 siglos y lucharon por la necesidad de un grupo de imponer sus ideas sobre las de los demás. Esa necesidad sigue existiendo en la actualidad. Creo que la lección que debemos aprender de la Inquisición es que no debemos verla como algo único. Es un fenómeno recurrente que se ha dado a lo largo de la historia en todos los países, porque es un fenómeno natural. Es un fenómeno internacional. Es más, es innato en la condición humana utilizar las inquisiciones como método de imposición de nuestras preferencias culturales. El peligro siempre está al acecho. Cuando una sociedad se ve amenazada, sin importar si esa sociedad es una sociedad religiosa como la Iglesia Católica del siglo XVI o una nación-estado del siglo XX, cuando se desafía a una sociedad, el resultado más común es una respuesta violenta que a menudo no está reglada por la ley.
Por lo tanto, creo que esta reacción ante la amenaza es tan antigua como la humanidad y